Bienvenidos a la segunda parte del poderoso libro de Génesis. Desde el capítulo 25 hasta el final, exploraremos los relatos fascinantes de Isaac, Jacob, Esaú y José, figuras clave en la historia del pueblo de Dios. Este viaje bíblico está lleno de promesas divinas, conflictos familiares, sueños proféticos y el plan soberano de Dios que nunca falla. Acompáñanos en esta narración clara y fiel a las Escrituras, ideal para escuchar mientras meditas, estudias o simplemente buscas alimentar tu fe. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con quienes aman la palabra de Dios. Prepárate para ser inspirado por la fidelidad de Dios desde generación en generación. En Génesis capítulo 25, muerte de Abraham y nacimiento de Jacob y Esaú. Abraham tomó otra esposa llamada Sétura y tuvo con ella varios hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Joksán engendró a Seba y Dedán. Madián engendró a Efá, Efer, Hanoc, Abidá y Elda. Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas les dio regalos y los envió al oriente. Muerte de Abraham. Abraham vivió 175 años. Murió en buena vejez, lleno de días. Fue sepultado por Isaac e Ismael en la cueva de Macpela, junto a Sara. Después de su muerte, Dios bendijo a Isaac. Descendientes de Ismael. Estos son los hijos de Ismael, por orden: Nebaiot, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Tuvo 12 príncipes según sus pueblos. Ismael vivió 137 años. Murió y fue reunido con su pueblo. Nacimiento de Jacob y Esaú. Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca. Como ella era estéril, Isaac oró a Dios, y él la escuchó. Rebeca concibió gemelos, pero se peleaban dentro de ella. Fue a consultar a Dios, y él le dijo: 2 naciones hay en tu seno, uno será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Cuando llegó el tiempo, nacieron los mellizos. El primero salió rojizo y velludo, lo llamaron Esaú. Después nació su hermano agarrando el talón de Esaú. Lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron. Esaú fue un cazador, Jacob, hombre tranquilo, que vivía en tiendas. Isaac amaba a Esaú, Rebeca a Jacob. La primogenitura. Un día, Esaú volvió del campo hambriento. Jacob había cocido un guiso y Esaú dijo: «Dame de eso rojo». Jacob le respondió: «Véndeme hoy tu primogenitura». Esaú, desesperado, dijo: «¿De qué me sirve si voy a morir?». Así que juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio pan y lentejas, y Esaú menospreció su primogenitura. Génesis, capítulo 26. Dios bendice a Isaac. Hubo hambre en la tierra. Dios le dijo a Isaac: «No desciendas a Egipto, mora donde yo te diga. Yo estaré contigo y te bendeciré». Isaac habitó en Gerar. Dijo que Rebeca era su hermana, porque temía que lo mataran por ella. Abimelec, rey de los filisteos, vio un día a Isaac acariciando a Rebeca y lo confrontó: «¿Por qué dijiste que era tu hermana?». Isaac respondió: «Temí que me mataran». Entonces Abimelec lo protegió. Isaac sembró en esa tierra y cosechó 100 veces más, porque Dios lo bendijo. Se engrandeció. Tuvo rebaños y siervos, y los filisteos lo envidiaron. Taparon los pozos que Abraham había cavado, y Abimelec le pidió que se alejara. Isaac partió y cavó pozos en el valle de Gerar. Disputa por los pozos. Cavaron un pozo, pero los pastores de Gerar disputaron: «El agua es nuestra». Isaac lo llamó Esec, contienda. Cavaron otro, también pelearon. Lo llamó Sitna, enemistad. Cavaron un tercero, y no hubo disputa. Lo llamó Rehobot, espacio amplio. Dijo: «Ahora el Señor nos ha prosperado». Dios se le aparece en Beerseba. Dios se le apareció y le dijo: «Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque estoy contigo.
Isaac construyó un altar, invocó al Señor y acampó allí. Abimelech vino a él con su general Ficol. A Isaac preguntó, ¿por qué vienen si me odiaban? Respondieron, hemos visto que Dios está contigo. Hagamos un pacto. Comieron juntos e hicieron un juramento de paz. Esaú se casa mal Esaú, a los 40 años, tomó por esposas a 2 mujeres hititas, Judith e Isemat, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Génesis, capítulo 27. Jacob obtiene la bendición. Isaac, ya viejo y con la vista débil, llamó a Esaú y le dijo, «Prepárame un guiso como me gusta para bendecirte antes de morir». Rebeca escuchó y habló con Jacob. «Trae 2 cabritos y yo prepararé el guiso. Tú entrarás y recibirás la bendición». Jacob respondió, «Esaú es velludo y yo lampiño, y si me descubre, traeré maldición». Rebeca dijo, «Caiga sobre mí tu maldición. Haz como te digo». Ella vistió a Jacob con ropas de Esaú y cubrió sus manos con piel de cabrito. Jacob engaña a Isaac. Jacob entró. Isaac preguntó, «¿Quién eres?» Jacob respondió, «Yo soy Esaú, tu primogénito». Isaac dudó, pero comió, y después dijo, «Ven, hijo mío, y bésame». Sintió el olor de su ropa y lo bendijo. «Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Sirvante pueblos, y sé señor de tus hermanos. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan». Esaú llega. Esaú llegó luego con su guiso y dijo, «Levántate, padre, y come para que me bendigas». Isaac tembló y dijo, «¿Quién fue el que ya me trajo comida y lo bendije?» Esaú gritó con amargura, «Bendíceme también, padre mío». Isaac dijo, «Tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición». Esaú lloró y rogó otra bendición. Isaac le dijo, «Tu morada será lejos del cielo y de la tierra. Servirás a tu hermano, pero un día sacudirás su yugo». Esaú aborreció a Jacob y dijo, «Mataré a mi hermano después de que mi padre muera». Jacob huye. Rebeca lo supo y dijo a Jacob, «Huye a casa de mi hermano Labán. Quédate allí hasta que la ira de Esaú pase». Dijo a Isaac, «Estoy harta de la vida por causa de las hititas. Si Jacob toma esposa de aquí, ¿para qué vivir?» Génesis, capítulo 28. Jacob huye y sueña con Dios. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dijo, «No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de tu abuelo Betuel, y toma esposa de allí, de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre». Y lo bendijo aún más, diciendo, «Dios te dé la bendición de Abraham, para que poseas la tierra en que habitas como forastero». Jacob partió hacia Padán Aram. Esaú toma otra esposa. Cuando Esaú vio que a Jacob se le prohibió tomar esposa cananea y que fue bendecido, entonces fue a Ismael y tomó por esposa a Mahalat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. El sueño de Jacob en Betel. Jacob llegó a un lugar para pasar la noche, tomó una piedra como almohada y se durmió. Y soñó. Una escalera estaba apoyada en la tierra y su cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y Dios estaba en lo alto diciendo, «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Serán como el polvo de la tierra y en ti serán benditas todas las familias. Estoy contigo, te guardaré donde vayas y te traeré de vuelta». Jacob despertó asombrado. «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Lleno de temor dijo, «¡Cuán temible es este lugar! Es casa de Dios y puerta del cielo». Tomó la piedra, la puso como pilar, la ungió con aceite y llamó al lugar Betel, casa de Dios. Y Jacob hizo un voto, «Si Dios va conmigo, me da pan y ropa, y me vuelve en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios». Génesis, capítulo 29. Jacob se encuentra con Raquel. Jacob llegó a la tierra del oriente.
vio un pozo y 3 rebaños acostados cerca. Les preguntó a los pastores, ¿de dónde sois? Respondieron, de Harán. ¿Conocéis a Labán? Sí, y mira, ahí viene su hija Raquel con el rebaño. Cuando Jacob vio a Raquel, se acercó, rodó la piedra del pozo y dio de beber al rebaño. Luego la besó y lloró. Raquel corrió a contar a su padre. Labán salió al encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a casa. Jacob ama a Raquel. Jacob se quedó con ellos un mes. Labán le dijo, ¿por ser mi pariente vas a servirme gratis? Dime tu salario. Jacob respondió, te serviré 7 años por tu hija menor, Raquel. Y trabajó por ella, y le parecieron pocos días porque la amaba. La boda y el engaño. Llegado el tiempo, Jacob pidió a Raquel. Labán hizo un banquete, pero por la noche dio a Lea, su hija mayor, y no a Raquel. Por la mañana, Jacob descubrió el engaño. ¿Qué has hecho? Te serví por Raquel. Labán respondió, no se acostumbra dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana de bodas con Lea, y también te daré a Raquel a cambio de otros 7 años de servicio. Jacob aceptó, y también se casó con Raquel. Hijos de Jacob Lea, no amada, fue bendecida con hijos. Rubén, porque el Señor ha visto mi aflicción. Simeón, porque el Señor oyó que no era amada. Leví, ahora mi marido se unirá a mí. Judá, alabaré al Señor. Génesis capítulo 30. Rivalidad entre Raquel y Lea. Raquel, viendo que no tenía hijos, tuvo celos y dijo a Jacob, dame hijos, o me muero. Jacob se enojó. ¿Acaso soy Dios que te impidió concebir? Raquel le dio a su sierva Bila y tuvo hijos por ella. Dan, Dios ha juzgado mi causa. Neftalí, luchas de Dios he tenido. Lea, al ver que no tenía más hijos, dio a su sierva Silpa. Gad, vino la fortuna. Aser, dichosa soy. Mandrágoras y más hijos. Rubén halló mandrágoras, y Raquel pidió a Lea que se las diera. Lea aceptó a cambio de dormir con Jacob esa noche, y Lea concibió Isacar. Dios me ha dado mi recompensa. Zabulón, Dios me ha otorgado un buen regalo. Y una hija Dina. Nace José. Dios se acordó de Raquel, y ella concibió. José, añádame el Señor otro hijo. Jacob se enriquece. Jacob pidió a Labán partir, pero éste le pidió que se quedara. Hicieron un trato. Jacob cuidaría el rebaño y recibiría los corderos manchados y salpicados. Con astucia y bendición de Dios, Jacob prosperó enormemente. Se hizo muy rico en rebaños, siervos, camellos y asnos. Génesis capítulo 31. Jacob huye de Labán. Jacob escuchó que los hijos de Labán murmuraban, Jacob ha tomado todo lo de nuestro padre, y notó que el rostro de Labán ya no era amigable. Entonces Dios dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, yo estaré contigo. Jacob llamó a Raquel y a Lea y les dijo, el rostro de vuestro padre ha cambiado, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vuestro padre me ha engañado muchas veces, pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Y relató cómo por medio de sueños y señales Dios lo había prosperado y le había dicho, levántate, sal de esta tierra y vuelve a tu tierra natal. Raquel y Lea respondieron, haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob huye. Jacob salió con sus hijos, esposas, camellos y ganados sin avisar a Labán. Raquel robó los ídolos de su padre. 3 días después, Labán lo supo y persiguió a Jacob durante 7 días, alcanzándolo en los montes de Galaad. Dios advierte a Labán. En la noche, Dios vino en sueños a Labán y le dijo, guárdate de hablar a Jacob, ni bien ni mal. Labán confrontó a Jacob. ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me robaste mis dioses? Jacob respondió, me temí que me quitaras a tus hijas. En cuanto a tus dioses, que muera quien los tenga. Labán buscó en todas partes, pero Raquel los había escondido bajo una montura y fingió estar indispuesta.
no los halló. Jacob se enojó y reclamó: 20 años he trabajado por ti, 14 por tus hijas, 6 por tus rebaños, y me has cambiado el salario 10 veces, pero Dios me ha protegido. Pacto en Mizpa. Labán propuso hacer un pacto. Levantaron un montón de piedras y lo llamaron Mizpa, que significa: el Señor vigile entre tú y yo cuando estemos separados. Juraron en nombre de Dios. Al día siguiente, Labán bendijo a sus hijas y regresó a su tierra. Génesis, capítulo 32. Jacob lucha con Dios. Jacob continuó su camino y ángeles de Dios le salieron al encuentro. Dijo: este es el campamento de Dios. Y llamó al lugar Mahanaim. Jacob teme a Esaú. Jacob envió mensajeros a Esaú. Así dice tu siervo Jacob: he vivido con Labán y tengo bienes. Ruego hallar gracia ante ti. Los mensajeros regresaron. Esaú viene a tu encuentro con 400 hombres. Jacob tuvo gran temor. Dividió su campamento en dos, pensando: si Esaú ataca uno, el otro escapará. Oración de Jacob. Jacob oró: oh Dios de mi padre Abraham, que me dijiste: vuelve a tu tierra. Yo no soy digno de todas tus misericordias. Líbrame de Esaú, pues temo que me mate a mí y a mis hijos. Tú prometiste hacerme bien y multiplicar mi descendencia como la arena del mar. Regalos para Esaú. Jacob preparó un regalo para Esaú: cientos de cabras, ovejas, camellos, vacas, toros, asnas y asnos. Los envió en grupos separados, con sus siervos, diciendo: esto es un regalo de tu siervo Jacob para mi señor Esaú. Pensaba: aplacaré su ira con regalos. Jacob lucha con Dios. Jacob se quedó solo, y un varón luchó con él hasta el amanecer. Cuando vio que no podía con Jacob, le tocó la cadera y la dislocó. El varón dijo: suéltame, que raya el alba. Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. El varón preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob. No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob preguntó: ¿cuál es tu nombre? Pero el varón no respondió, y lo bendijo allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel: he visto a Dios cara a cara, y mi vida fue preservada. Génesis capítulo 33. Jacob se reconcilia con Esaú. Jacob vio venir a Esaú con 400 hombres. Dividió su familia, siervas e hijos primero, luego Lea y sus hijos, y al final Raquel con José. Jacob se adelantó y se inclinó 7 veces hasta llegar a Esaú. El abrazo de reconciliación. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lloraron. Esaú preguntó: ¿quiénes son estos? Jacob respondió: son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Todas las esposas e hijos se presentaron y se inclinaron. Esaú preguntó por los regalos. Jacob dijo: son para hallar gracia ante ti. Esaú respondió: tengo suficiente, hermano mío, guarda lo tuyo. Pero Jacob insistió: recibe el presente, porque he visto tu rostro como ver el rostro de Dios, y me has recibido con benevolencia. Esaú aceptó. Caminos separados. Esaú ofreció ir junto a Jacob, pero éste pidió ir más lento por causa de los niños y los animales. Entonces Esaú volvió a Seir, y Jacob siguió a Sichem, en Canaán. Allí levantó un altar y lo llamó El Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. Génesis, capítulo 34. La deshonra de Dina y la venganza de sus hermanos. La deshonra de Dina y la venganza de sus hermanos. Dina, hija de Jacob y Lea, salió a ver a las hijas del lugar. Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de la tierra, la tomó, la deshonró y se enamoró de ella. Siquem pidió a su padre Hamor que le consiguiera a Dina como esposa. La reacción de los hijos de Jacob. Jacob se enteró, pero esperó a que sus hijos regresaran del campo. Cuando supieron lo que pasó, se enojaron mucho, pues aquello no debía hacerse en Israel. Hamor habló con Jacob: mi hijo Siquem
Ama a vuestra hija, os ruego que se la deis por esposa. Haced alianzas matrimoniales con nosotros, viviréis aquí, compraréis tierras. Siquem también habló, concededme a Dina, dadme la dote que pidáis. El engaño de Simeón y Leví. Los hijos de Jacob respondieron con engaño, pues su hermana había sido violada. No podemos dar nuestra hermana a un incircunciso. Si todos vuestros varones se circuncidan, entonces viviremos entre vosotros. Hamor y Siquem aceptaron. Convencieron a los hombres de la ciudad diciendo, estos hombres son pacíficos, nos casaremos entre nosotros, solo debemos circuncidarnos. Y todos los varones se circuncidaron. La venganza sangrienta. Al tercer día, cuando estaban adoloridos, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron espadas y mataron a todos los varones, incluido Hamor y Siquem. Rescataron a Dina y saquearon la ciudad, ganados, riquezas, mujeres y niños. La preocupación de Jacob dijo, me habéis traído problemas, seré odiado por los cananeos y fereceos, somos pocos. Si se unen contra mí, me destruirán. Pero ellos respondieron, ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Génesis, capítulo 35. Jacob regresa a Betel, y mueren Raquel e Isaac. Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de Esaú. Jacob dijo a su casa, quitad los dioses ajenos, purificaos y cambiad vuestros vestidos. Enterró los ídolos y aretes bajo una encina en Siquem, protección divina. Salieron, y el terror de Dios cayó sobre las ciudades vecinas, y no persiguieron a Jacob. Llegaron a Betel. Jacob edificó un altar y llamó al lugar El Betel, Dios de Betel. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada bajo una encina llamada Alon Bakut, encina del llanto. Dios reafirma el pacto. Dios se apareció de nuevo a Jacob. Tu nombre es Jacob, pero no se llamará más así. Israel será tu nombre. Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti saldrá una nación y reyes. Te daré la tierra que di a Abraham y a Isaac. Jacob erigió una columna y la ungió con aceite. Muerte de Raquel. Jacob partió de Betel. En el camino a Efrata, Belén, Raquel tuvo trabajo de parto difícil. Dio a luz un hijo. Al morir, lo llamó Benoni, hijo de mi dolor, pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de la diestra. Raquel murió y fue sepultada en Efrata. Jacob levantó una columna sobre su sepultura. Pecado de Rubén Israel acampó más allá de Migdal-edar. Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre. Israel lo supo. Hijos de Jacob. Con Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Con Raquel, José y Benjamín. Con Bilha, Dan y Neftalí. Con Silpa, Gad y Aser. En total, 12 hijos. Muerte de Isaac. Jacob llegó a Hebrón, donde vivía su padre Isaac. Isaac vivió 180 años. Murió viejo y lleno de días. Lo sepultaron Esaú y Jacob. Génesis, capítulo 36. La descendencia de Esaú. Esaú, también llamado Edom, tomó mujeres cananeas, Ada, hija de Elón, Aholibama, nieta de Sibeón, Basemat, hija de Ismael. Hijos de Esaú, con Ada, Elifaz, con Basemat, Reuel, con Aholibama, Jeús, Jaalam y Coré. Esaú se fue con su familia a otra tierra, pues la tierra no podía sostener a ambos con tantos bienes. Reinos y clanes. El capítulo detalla muchos descendientes de Esaú, sus clanes y jefes, incluyendo los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz, los reyes que reinaron en Edom antes de que hubiera rey en Israel, y los jefes tribales descendientes de Esaú. Génesis, capítulo 37. José es vendido por sus hermanos. Jacob habitó en la tierra de Canaán. Este es el relato de su hijo José,
de 17 años, quien apacentaba ovejas con sus hermanos. José informaba a su padre de la mala conducta de sus hermanos, y Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez. Jacob le hizo una túnica de diversos colores. Envidia y odio. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más, lo odiaron y no podían hablarle pacíficamente. José tuvo un sueño. Atábamos gavillas en el campo, y mi gavilla se levantaba, y vuestras gavillas la rodeaban y se inclinaban ante ella. Sus hermanos replicaron, ¿reinarás tú sobre nosotros? Tuvo otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y hermanos. Su padre lo reprendió, pero guardó el asunto en su corazón. Enviado a buscar a sus hermanos, los hermanos de José fueron a apacentar en Siquem. Jacob envió a José a buscarlos. José los halló en Dotán. Cuando lo vieron de lejos, dijeron, «Ahí viene el soñador, matémoslo». Echado a una cisterna, Rubén quiso salvarlo. «No lo matemos, échenlo en esta cisterna». Le quitaron la túnica y lo arrojaron a la cisterna vacía. Vendido como esclavo, mientras comían, vieron una caravana de ismaelitas. Judá dijo, «Vendámoslo, no lo matemos, él es nuestro hermano». Lo vendieron por 20 piezas de plata, y José fue llevado a Egipto. Rubén regresó y, al no hallarlo, rasgó sus vestidos. Jacob engañado. Tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de cabra y se la llevaron a su padre. Jacob pensó que una bestia lo había devorado. Lloró por muchos días, ninguno pudo consolarlo. José en Egipto. Los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Génesis, capítulo 38. Judá y Tamar. Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con un adulamita llamado Hira. Se casó con una mujer cananea y tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Judá dio a una esposa llamada Tamar, pero era malo ante Dios y Dios lo mató. Onán desobedece. Judá dijo a Onán, «Cásate con Tamar para dar descendencia a tu hermano». Onán sabía que el hijo no sería suyo, así que derramaba su semen en tierra. Dios también lo mató. Tamar queda sin esposo. Judá le dijo a Tamar, «Quédate viuda hasta que Sela crezca», pero no pensaba dárselo por esposo. Tamar se disfraza cuando Judá enviudó, fue a trasquilar ovejas. Tamar se disfrazó de ramera y se sentó junto al camino. Judá no la reconoció y le pidió estar con ella. Ella pidió como garantía su sello, cordón y báculo. Ella quedó embarazada. Judá se entera. 3 meses después dijeron a Judá, «Tamar ha fornicado y está encinta». Y Judá ordenó que la quemaran. Pero Tamar dijo, «Del dueño de estas cosas estoy encinta». Judá reconoció sus objetos y dijo, «Ella es más justa que yo». Nacimiento de Fares y Sara. Tamar dio a luz mellizos, Fares, nacido primero, y Sara. Génesis capítulo 39. José en casa de Potifar. José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar. El Señor estaba con José y lo hacía prosperar. Potifar vio que Dios estaba con él y lo hizo mayordomo de su casa. Dios bendijo todo lo que tenía Potifar por causa de José. Tentación de la esposa de Potifar. José era de hermoso semblante. La esposa de Potifar lo miraba con deseo y dijo, «Acuéstate conmigo». Pero José rehusó. «Mi señor me ha confiado todo, excepto a ti. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?» Ella insistía día tras día. Falsamente acusado, un día, cuando José estaba solo, ella lo tomó de la ropa y él huyó, dejando su manto. Ella gritó y mintió, diciendo que José quiso abusarla. Potifar, al oírlo, se enfureció y lo echó en prisión. Dios está con José, pero el Señor estaba con José. Le dio gracia ante el jefe de la cárcel, quien puso todo en sus manos. José prosperaba, porque el Señor estaba con él. Génesis
Capítulo 40. José interpreta sueños en prisión. En la prisión donde estaba José fueron encerrados dos oficiales del faraón, el copero y el panadero. Ambos ofendieron al rey, y el capitán de la guardia los puso al cuidado de José. Una noche, ambos tuvieron sueños distintos, y al despertar estaban turbados. José interpreta los sueños. José les dijo: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelos. El copero contó su sueño. Había una vid con 3 sarmientos, brotó, dio uvas y exprimí el jugo en la copa del faraón. José interpretó: En 3 días el faraón te restituirá a tu puesto. Acuérdate de mí cuando estés bien y háblale de mí. El panadero y su destino. El panadero vio que la interpretación fue buena y dijo: En mi sueño 3 canastos de pan estaban sobre mi cabeza, y aves comían del canasto superior. José respondió: En 3 días el faraón te colgará, y las aves comerán tu carne. Cumplimiento de los sueños. Al tercer día, en el cumpleaños del faraón, hizo banquete e hizo lo que José había dicho. Al copero lo restauró, al panadero lo colgó. Pero el copero se olvidó de José. Génesis capítulo 41. José interpreta el sueño del faraón. 2 años después, el faraón soñó. Del Nilo subían 7 vacas gordas y hermosas, y luego otras 7 flacas que devoraban a las primeras. Luego soñó: 7 espigas llenas crecían de una sola caña. Después, 7 espigas marchitas las devoraban. Faraón llamó a sabios y magos, pero nadie pudo interpretar los sueños. El copero recuerda a José. El copero dijo: Hoy me acuerdo de mi error. Un joven hebreo en la cárcel nos interpretó los sueños y todo se cumplió. Faraón mandó llamar a José. Lo sacaron de la cárcel, se afeitó y cambió de ropa. José ante el faraón le dijo: He tenido un sueño y nadie puede explicarlo. José respondió: No está en mí. Dios dará respuesta favorable. Faraón contó sus sueños. José dijo: Los 2 sueños son uno. Las 7 vacas y espigas gordas son 7 años de abundancia. Las flacas representan 7 años de hambre que seguirán. Dios ha mostrado lo que va a hacer. El consejo de José aconsejó: Busque el faraón un hombre sabio, y ponga gobernadores que reúnan alimentos durante los años de abundancia. José, gobernador de Egipto. Faraón dijo: ¿Podremos hallar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y nombró a José gobernador sobre todo Egipto, segundo en autoridad. Le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera. José tenía 30 años, recorrió todo Egipto. Durante los años de abundancia acumuló grano en las ciudades. Hijos de José tuvo 2 hijos: Manasés, Dios me hizo olvidar mi aflicción; Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Luego comenzaron los 7 años de hambre, y el mundo entero venía a comprar alimento a José. Génesis capítulo 42. Los hermanos de José bajan a Egipto. Cuando el hambre llegó a Canaán, Jacob dijo a sus hijos: He oído que hay grano en Egipto, bajad y comprad. 10 hermanos de José fueron. Benjamín no fue, porque Jacob temía perderlo. José era el gobernador. Sus hermanos se inclinaron ante él, pero no lo reconocieron. José sí los reconoció, pero se hizo el extraño y habló con dureza. Sospecha de espías, les dijo. ¿Sois espías? Ellos respondieron: No, somos hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no existe y el menor quedó con nuestro padre. José insistió: Seréis probados. Uno traerá al menor y los demás quedarán presos. Culpa del pasado, se dijeron entre ellos: Verdaderamente somos culpables por lo que hicimos con nuestro hermano. Rubén les recordó: ¿No os hablé que no pecaráis contra él? José, al oír esto, se apartó y lloró. Simeón preso y regreso con provisiones.
José dejó preso a Simeón y devolvió el dinero de todos en sus sacos. Volvieron a Jacob y contaron todo. Cuando descubrieron el dinero se asustaron. Jacob dijo: «Me habéis privado de mis hijos. José no está, Simeón tampoco, ¿y ahora queréis llevar a Benjamín?». Rubén ofreció a sus hijos como garantía, pero Jacob se negó. «No bajará mi hijo con vosotros. Si le acontece algo, mi vejez descenderá con dolor al Seol». Génesis, capítulo 43. Benjamín baja a Egipto. La hambruna seguía en Canaán. Cuando se acabó el grano, Jacob dijo a sus hijos: «Volved a Egipto y comprad un poco de alimento». Judá respondió: «El hombre nos advirtió: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano menor». Jacob se lamentó, pero Judá ofreció su vida como garantía: «Yo lo responderé por él. Si no lo traigo de vuelta, cargaré con la culpa para siempre». Regalos para José. Jacob dijo: «Tomad lo mejor de la tierra, bálsamo, miel, especias, nueces. Llevad doble dinero y devolved el que hallasteis en vuestros costales». Y agregó: «Que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia delante del hombre». Banquete con José. Al llegar a Egipto, José vio a Benjamín con ellos y dijo a su mayordomo: «Llévalos a mi casa y prepara comida». Los hermanos temieron: «Nos llevan por el dinero que hallamos en los costales». Explicaron al mayordomo lo sucedido, y él respondió: «Paz a vosotros, vuestro Dios os dio ese tesoro». Les devolvió a Simeón, y lavaron sus pies y prepararon el regalo. José ve a Benjamín. Cuando José llegó, ellos le ofrecieron presentes y se inclinaron. José preguntó por su padre. Al ver a Benjamín dijo: «¿Es este vuestro hermano menor?». Y añadió: «Dios tenga misericordia de ti, hijo mío». José se conmovió y salió a llorar. Luego volvió, contuvo sus emociones y sirvieron la comida. A Benjamín le sirvieron 5 veces más que a los demás. Génesis, capítulo 44. La copa en el saco de Benjamín. José ordenó a su mayordomo: «Llena los sacos de los hombres con alimento, pon su dinero dentro y mi copa de plata en el saco del menor». A la mañana siguiente los despidieron, pero José mandó perseguirlos. «¿Por qué habéis robado mi copa con la que hago adivinación?». «La copa es hallada». Los hermanos dijeron: «El que tenga la copa morirá y los demás seremos tus siervos». Registraron de mayor a menor. La copa fue hallada en el saco de Benjamín. Rasgaron sus vestidos y regresaron a la ciudad. Judá intercede. Judá habló ante José: «¿Cómo volveremos a mi padre sin el muchacho? Su alma está ligada a él. Si no lo ve, morirá de dolor». Y añadió: «Te ruego que me tomes a mí como siervo en lugar del joven». Génesis, capítulo 45. José revela su identidad. José no pudo contenerse. Despidió a todos los egipcios y lloró a gritos. Dijo a sus hermanos: «Yo soy José, vive aún mi padre». Ellos quedaron aturdidos y aterrados. José les dijo: «Acercaos, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Pero no os entristezcáis, porque Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida». El plan de Dios. Dios me envió para preservar un remanente en la tierra. No fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios. José les dijo: «Daos prisa y subid a mi padre. Decidle: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y vivirás en Gosén. Te sustentaré». Reconciliación. José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después hablaron con él. La noticia llega al faraón. Faraón se alegró. Ordenó: «Cargad carros, traed a vuestro padre y a vuestras familias, os daré lo mejor de la tierra». José les dio carros, provisiones y mudas de ropa. A Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas. Jacob revive al llegar a Canaán. Dijeron a Jacob: «José vive y es gobernador de todo Egipto». Jacob se quedó sin aliento, pero al ver los carros enviados, su espíritu revivió.
Y exclamó: «Basta, mi hijo José vive, iré a verlo antes de morir». Génesis capítulo 46. Jacob desciende a Egipto. Jacob partió hacia Egipto y llegó a Beerseba. Allí ofreció sacrificios, y Dios le habló en visión: «Jacob, Jacob, heme aquí. Yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo, y también te haré volver. Y José pondrá su mano sobre tus ojos». La familia de Jacob viaja. Los hijos de Israel lo llevaron en los carros que Faraón había enviado. Toda la descendencia de Jacob, hijos, hijas, nietos, todos partieron a Egipto. Genealogía de los hijos de Jacob que fueron a Egipto. Se enumeran los hijos por cada esposa: de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. De Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. De Raquel, José y Benjamín. De Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Las personas de la casa de Jacob que fueron a Egipto eran 70. Reencuentro con José. Cuando Jacob se acercaba a Egipto, José fue a su encuentro en Gosén. Se presentó, se le echó al cuello y lloró largo tiempo sobre su padre. Jacob dijo: «Ahora muero tranquilo, pues he visto tu rostro y vives todavía». Génesis capítulo 47. Jacob bendice al faraón. José fue al faraón y presentó a su padre y hermanos. Jacob bendijo al faraón. El faraón preguntó: «¿Cuántos son los días de los años de tu vida?». Jacob respondió: «Los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos». José cuida a su familia. Faraón dio lo mejor de la tierra, la región de Gosén. José sustentó a su familia con pan, conforme al número de sus hijos. El hambre continúa. Cuando se acabó el dinero, los egipcios vendieron su ganado, y luego sus tierras a cambio de pan. José compró toda la tierra para Faraón y trasladó al pueblo a las ciudades. Solo la tierra de los sacerdotes no fue vendida. José establece una ley. José dijo: «Hoy os compré para Faraón. Cultivad la tierra y dad la quinta parte a Faraón». Últimos años de Jacob. Israel habitó en Egipto 17 años. Vivió 147 años. Antes de morir, llamó a José y le dijo: «Te ruego que pongas tu mano bajo mi muslo. No me entierres en Egipto, sino con mis padres». José respondió: «Lo haré como tú dices». Jacob dijo: «Júramelo». Y se inclinó sobre la cabecera de la cama. Génesis capítulo 48. Jacob bendice a los hijos de José. Cuando José supo que su padre estaba enfermo, llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, a verlo. Jacob se fortaleció y se sentó. Le dijo a José: «Dios me apareció en luz y me bendijo. Tus dos hijos, Efraín y Manasés, serán míos como Rubén y Simeón». Una bendición inesperada. Cuando Jacob los bendijo, cruzó sus manos, puso la derecha sobre Efraín, el menor, la izquierda sobre Manasés, el primogénito. José intentó corregirlo, pero Jacob dijo: «Lo sé, hijo mío, también Manasés será grande, pero su hermano menor será más grande que él». Y los bendijo: «El Dios que me sustentó toda mi vida, bendiga a estos jóvenes». Génesis capítulo 49. Jacob bendice a sus hijos. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: «Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Oíd a vuestro padre Israel». Bendiciones tribales. Rubén, primogénito. Inestable como el agua, no serás el principal, porque subiste al lecho de tu padre. Simeón y Leví, instrumentos de violencia son sus armas. No entre mi alma en su consejo. Judá, a ti te alabarán tus hermanos, no será quitado el cetro de Judá, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Zabulón, habitará en la costa y será puerto de naves. Isaacar, asno fuerte, se sometió al tributo. Dan, juzgará a su pueblo. Serpiente junto al camino. Gad, le acometerán tropas, pero él acometerá al fin.
Aser, su pan será sustancioso, dará delicias al rey. Neftalí, sierva suelta que pronuncia dichos hermosos. José, rama fructífera, el Todopoderoso te ayudará. Bendiciones de lo alto y del abismo. Benjamín, lobo arrebatador, por la mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Las últimas instrucciones de Jacob ordenó: sepultadme con mis padres en la cueva del campo de Macpela. Allí sepultaron a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y a Lea. Cuando terminó de hablar, recogió sus pies en la cama y expiró. Génesis capítulo 50. Muerte de Jacob y final de José. José cayó sobre el rostro de su padre y lloró. Mandó a embalsamarlo. El proceso duró 40 días. Los egipcios lo lloraron 70 días. El entierro de Jacob. José pidió permiso al faraón para ir a sepultar a su padre. Subió con él una gran comitiva de egipcios, oficiales, carros y gente. En la caverna de Macpela lo sepultaron como él lo pidió. El lamento fue tan grande que llamaron al lugar Abel Misraim. Temor de los hermanos. Después de la muerte de Jacob, los hermanos temieron y dijeron: quizás José nos odie y quiera vengarse. Le enviaron un mensaje: tu padre mandó antes de morir que te dijéramos: perdona ahora la maldad de tus hermanos. José lloró al oír estas palabras y dijo: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para preservar la vida de muchos. No temáis, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Muerte de José. José vivió 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín. Antes de morir dijo a sus hermanos: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Juramentó a los hijos de Israel diciendo: cuando Dios os visite llevaréis mis huesos con vosotros. Y murió José y fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Fin del libro de Génesis, un relato que comienza con la creación del mundo y termina con una familia que, en medio del dolor y la redención, confía en las promesas de Dios. Gracias por acompañarnos hasta el final de la segunda parte del libro de Génesis. Hemos recorrido juntos historias profundas de fe, errores, redención y promesas cumplidas. Desde el nacimiento de Isaac hasta la increíble vida de José en Egipto, hemos visto cómo Dios dirige la historia con propósito y amor. Si este contenido ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con quienes también desean conocer más de la palabra de Dios. Y no te detengas aquí. La historia continúa. Te invitamos a escuchar el próximo libro, Éxodo, donde veremos cómo Dios levanta a Moisés y libera a su pueblo de la esclavitud. Una historia de milagros, esperanza y libertad que no te puedes perder. Nos vemos en Éxodo. Dios te bendiga.